Hola, soy John y este es el podcast de Bible Project. Hoy voy a seguir hablando con Tim sobre el tema bíblico, la lectura pública de las Escrituras. En el episodio anterior hablamos de la historia del antiguo Israel y de cómo leían la Torá en voz alta en comunidad. Hoy vamos a ver cómo esa práctica continuó hasta el Nuevo Testamento con Jesús. De hecho, Jesús anunció su ministerio público durante una lectura pública de las Escrituras. En este episodio vamos a hablar de prácticas clave de la iglesia primitiva que ayudaron a ese grupo a formar su identidad. Prácticas que incluyen la comunión, también conocida como la Cena del Señor, pero además la práctica de leer las cartas del Nuevo Testamento en voz alta como grupo. Cuando uno está solo, dice, ¡ay, la Biblia es extraña! Pero luego, cuando estamos en grupo, terminamos diciendo, sí, esta es nuestra historia y vamos a vivir según esta historia. Porque creo que la visión cristiana del mundo es más creíble. Como una persona escéptica, a veces todo esto me suena un poco a pensamiento grupal o lavado de cerebro. Así que le pregunté a Tim sobre esto. Es un tipo de formación de identidad llamado lavado de cerebro, pero el punto es que la persona que está señalando falencias en esto, al mismo tiempo se está exponiendo constantemente a una forma diferente de lavado de cerebro de una historia diferente sobre el mundo. Y por supuesto, la pregunta es, ¿cuál de esas historias describe mejor la experiencia humana y la realidad? Si alguna vez te has preguntado cómo eran los servicios de la iglesia primitiva, si el cristianismo podría ser una terapia grupal extraña, quédate con nosotros. ¡Aquí vamos! De los libros Esdras-Nehemías nos llega una práctica que se desarrolló de dos maneras en la tradición judía en Medio Oriente. O sea, ¿era una práctica de los libros Esdras-Nehemías? Sí, ambos revivieron esta práctica. Leyeron sobre esto y luego le pidieron a todo el pueblo que renovara su compromiso con el pacto. Ok. Luego, la historia y el resto de Nehemías muestran que en realidad no funcionó. El pueblo en realidad no se mantuvo fiel, pero esa es otra cuestión. Pero históricamente esta práctica continuó. Así que la vemos en las comunidades judías de Babilonia, del Medio Oriente, en textos judíos posteriores, en la Mishnah y el Talmud. Vemos esta práctica de reunirse en las sinagogas la noche del viernes o Sabbat, y en el transcurso de un año leían toda la Torá en voz alta en esas reuniones en la sinagoga. En Israel, en Palestina, a las comunidades judías les toma 3 años y medio realizar esta lectura. Así que esta práctica se desarrolló de dos maneras. Hay lecturas más cortas, y luego se desarrolló una práctica en la que combinan esta lectura más corta de la Torá con una selección de los profetas, los salmos o los libros de sabiduría. Es el leccionario antiguo. Esto se convirtió más tarde en la práctica del leccionario en el cristianismo. Leer secciones de la Biblia. ¿Que es una práctica de la alta iglesia? Exacto, sí. En su mayor parte, sí. Bien. Entonces, la práctica tomó diversas direcciones en la historia judía después del período bíblico, pero ha sido una práctica dentro de la historia judía desde hace mucho tiempo, la lectura pública de las Escrituras. Así que esto es lo que vemos más adelante en el Nuevo Testamento. Así que no hay ninguna tradición judía según la cual lean cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Esa es una buena pregunta. ¿No hay hasídicos que lo hagan? Tengo la impresión de que los judíos hasídicos harían eso. Sí, que seguirían con eso. ¿Sí? No estoy tan al tanto de las prácticas judías más modernas como esa. No hay nada en el periodo del Segundo Templo. Ok. Cuando vamos a Esdras, Nehemías y luego a la dispersión de las comunidades judías de la diáspora por Babilonia e Israel, se desarrollaron todas estas otras prácticas. Así que este es el contexto del que son parte Jesús y los apóstoles. En el capítulo 4 está la historia de que Jesús va a la sinagoga. En el Sabbat. En el Sabbat. Y abren y le entregan el rollo de Isaías. Así que debían estar por esa parte. Sí, la lectura de la Torá ya se había hecho. Estaban leyendo los profetas. Claro. Y no sabemos si él simplemente ignoró el orden y eligió Isaías 61. O si justo tocaba. O si por casualidad iban por Isaías 61. No se nos aclara. Él dice como, estamos en Isaías 61, perfecto. Perfecto. Claro. Déjenme decirles, chicos, que esto se está cumpliendo mientras ustedes escuchan. Sí, esta práctica se menciona un par de veces más. Como cuando Pablo y Bernabé salen en el primer viaje misionero, a la iglesia de Antioquía los envía y van a un pueblo de la Turquía moderna llamado Antioquía de Pisidia.
El Sabbat entraron a la sinagoga y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y los profetas, los líderes de la sinagoga dijeron: «Oigan, ustedes son nuevos en la ciudad. Denos una breve palabra de exhortación». Entonces, las escrituras... Eso era algo típico en la sinagoga. Sí, bueno, piensa en esta práctica de Esdras Nehemías. Has estado leyendo las escrituras y luego exponiéndolas o dándoles sentido. Y no había una persona que hiciera eso necesariamente. Sí, correcto. Ok. Era el que... No era solo el rabino quien podía hacer eso. Bueno, estaban los sacerdotes y levitas en Esdras Nehemías, Ajá. Ok. pero no hay reglas sobre quién puede leer. Claro. Así que en lo que ¿Y respecta quién puede exponer? a la práctica de la sinagoga, cualquiera puede levantarse y leer. Como Jesús puede, o Pablo y Bernabé son invitados después de la lectura. Ellos son los nuevos de la ciudad. Oh, unos hermanos nuevos. Sí, tenemos nuevos parientes. Así que los invitan. Oigan, denos una exhortación basada en las escrituras que acabamos de leer. Cuando Pablo se levanta, hace un resumen completo de la historia del Antiguo Testamento hasta el Mesías, y luego dice: «Entonces el Mesías es Jesús Y crucificado». ellos dicen, ¡wow! No esperábamos eso. Sí, claro, pero esta es la misma práctica. Es el origen del sermón en la tradición judeocristiana. En mi pequeña experiencia ministerial eclesiástica, no está bueno dejar que la gente suba al escenario y comience a exponer las escrituras sin que... La hora del micrófono abierto es... Micrófono abierto, sí, no está para nada bien. Siempre sale mal. O sea, incluso en un entorno de grupo pequeño, Sí. si le dices a alguien, genial, ¿ahora qué piensas? Claro. ¿Qué podría pasar? Alguien podría decir algo loquísimo. Sí, sí. ¿Por qué eso nos da tanto miedo? Es interesante. Hay algunos Hay que... algunas personas locas, ¿verdad? Sí, totalmente. Por un lado tenemos eso. Sí, pero... Hay personas que están ahí esperando porque están obsesionadas con algo y esperan la oportunidad de obsesionarse con eso en voz alta. Sí. Muchas personas han pasado momentos incómodos en reuniones en casas o en estudios bíblicos porque siempre hay una persona que simplemente acapara la atención de toda la reunión. ¿Te imaginas a Bernabé siendo como de esos tipos? Están en Antioquía y les dicen, ustedes son hermanos nuevos. Y de repente se ponen a hablar de extraterrestres y cosas diferentes. Y dicen, nunca debimos haber invitado a este tipo aquí. Nota para uno mismo, no dejes que Bernabé exponga. Sí, tal vez conocían a algunas personas ahí, no lo sé. Entonces, el cristianismo primitivo se desarrolla en un entorno de reuniones semanales donde se leen las escrituras en voz alta junto a una breve exposición de lo leído o una exhortación. Y esto es lo interesante. Jesús y los apóstoles hacían esto cuando entraban en ambientes judíos. Cuando los seguidores de Jesús comenzaron a darle forma a sus propias reuniones de adoración, no en torno al Sabbat, sino a la mañana de la resurrección, que es el domingo por la mañana, se reunían en las casas, comían juntos y tomaban el pan y la copa juntos. Así que en lugar de ir al templo... ¿cuándo se reunían en la sinagoga? La sinagoga sería... ¿Dónde estaba la sinagoga? La sinagoga era los viernes por la noche. ¿Y había un lugar específico? Sí, se hacía en la sinagoga. ¿En la sinagoga? Sí, el edificio designado. Los cristianos no tenían sinagogas, ningún edificio propio dedicado para reunirse. ¿Y no van a irrumpir en las sinagogas judías? Tal vez tenían algunos seguidores judíos, sí, pero no es como algunos de esos grupos de iglesias nuevas que dicen, oigan, ¿ustedes no usan este edificio los sábados por la noche? Sí. ¿Nos lo prestan, porfa? No hay historia sobre algo así. Toda la evidencia en el Nuevo Testamento y en el resto de la historia es que se reunían en los hogares de la gente, porque todo tenía que ver con una comida. Todo se enfocaba en revivir la cena del Señor juntos. ¿Cada vez? Luego vemos una escena en la carta de Pablo a los Corintios, donde durante la comida y después... alguien daba una palabra, una profecía, una enseñanza, y varias personas contribuían por turno para compartir durante la comida o después de ella. Así eran las primeras reuniones cristianas. Así que no era solamente leer las escrituras. Ciertamente lo hacían como algo importante, pero sucedían más cosas. Ok. Al menos en las iglesias en casas que Pablo inició. Claro. Pero es interesante porque al final de 2 de sus cartas, él habla de la lectura en voz alta de algo. Y ese algo... son sus cartas. Así que al final de sus cartas a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, él dice, les ordeno ante el Señor que le lean esta carta en voz alta a todos los hermanos y hermanas.
al final de Colosenses, él dice: después de que les hayan leído esta carta, velen porque también se lea en la iglesia en la vía a la Odisea, y a su vez reciban la carta que les escribí a ellos y léanla. La cual nosotros no tenemos. No la tenemos, a menos que la carta a los Efesios también sea la carta a los laodicenses. Es un portal interesante, en el cual no nos meteremos porque no nos alcanza el tiempo. Bien. Entonces, sabemos que Pablo tenía la intención de que sus cartas fueran leídas en voz alta, de la misma manera en que leían en voz alta otros textos sagrados de las Escrituras. Entonces, disculpa que sea quisquilloso. Está bien, sí. ¿Cómo sabemos que estaban continuando la tradición de leer la Torá? En 1 Timoteo, en las instrucciones, es el tercer pasaje importante cuando Pablo le escribe a Timoteo, el pastor que está en Éfeso. Pablo quiere ayudar a Timoteo con un montón de problemas pastorales, pero dice: hasta que yo vaya, sigue dedicándote a la lectura pública de las Escrituras, a la predicación y a la enseñanza. Así que Pablo hace que se lean sus propias cartas en voz alta, pero además, en las reuniones de las iglesias en casas, también se leen las Escrituras en voz alta. A lo cual, en el momento en que él escribe a Timoteo, no se refiere al Nuevo Testamento, porque esos escritos se estaban produciendo en ese tiempo. Claro. Él se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien, así que, según ese versículo, sabemos que había lectura pública y que los cristianos continuaban leyendo en voz alta las escrituras judías. Sí, ambos retomaron, pero también desarrollaron la práctica judía de leer las Escrituras del Antiguo Testamento en voz alta, probablemente en griego, para muchas de esas personas. Y que junto con las Escrituras, las cartas de Pablo se leían en voz alta, y sabes, con todo lo que él consideraba que sus cartas tenían el mismo tipo de autoridad del pacto. Casi con seguridad alguien recitaba de memoria grandes secciones del Sermón del Monte o algo así, las enseñanzas de Jesús. Y luego también, cuando el Espíritu guiaba a las personas, algo de lo que habla en 1 Corintios 12 al 14, el Espíritu motivaba a las personas a compartir algo que sentían que Dios quería decirle a la comunidad de su iglesia. Era una reunión muy activa. Sí. Todo esto sucedía al mismo tiempo durante una comida. Sí, parece que en realidad estaban comiendo durante todo el tiempo. Buen punto. O sea, todo lo que haces es pensar en las reuniones que organizamos en nuestra casa. Sí, después de un rato regresas a la sala de estar o algo así. Comemos juntos y hablamos. Claro, sí. Y luego guardamos los platos y vamos a la sala de estar y seguimos hablando. Claro. Oramos unos por otros y no cantamos, no hacemos canciones, pero lo que... Hay cristianos que están muy interesados en cómo realmente la iglesia primitiva realizaba un servicio de adoración o una reunión. Sí, por la creencia de que la forma en que lo hacían en la iglesia primitiva es la forma en que siempre debería haberse hecho. Sí. Y si pudiéramos averiguar qué hacían, esa sería la forma en que deberíamos estar haciendo las reuniones en la iglesia. Claro. No tenemos que entrar en si eso es o no una suposición válida, pero ¿hasta qué punto podemos saber realmente qué hacían con exactitud? Porque pareciera como que nos estuvieran dando detallecitos poco a poco. Sí. Y quién sabe, probablemente se hacía de una manera en un entorno judío y luego probablemente lo hacían porque tenían todo el antecedente de la sinagoga, ¿cierto? Sí. Porque deben haberse adaptado tomando como base la forma en que estaban acostumbrados a hacer las cosas en la sinagoga. Claro. Ellos cambiaron el día, pero todavía tenían todas esas tradiciones en las que se apoyaban. Pero luego, si ibas a una ciudad que no era judía y no tenían la mayoría de los seguidores de Jesús eran griegos y romanos. Y no tenían todos los antecedentes de la sinagoga. Y tal vez parte de eso fue introducido de a poco por los misioneros que llegaron y les hablaron de Jesús. Ellos tenían esos antecedentes. Como la lectura pública de las Escrituras. Como la lectura pública de las Escrituras. Esta es una práctica judía que fue adoptada en estas tradiciones no judías. Pero probablemente también agregaban su saborcito personal en base a la forma en que estaban acostumbrados a reunirse. Sí, es cierto, exacto, sí. Así que yo supondría que probablemente todas las reuniones eran muy diferentes. Según la ciudad y la comunidad de la casa iglesia. Claro. Creo que sí, tienes razón. No existe ningún manual para las reuniones de adoración en los escritos de los apóstoles. Uno de los primeros documentos posteriores al Nuevo Testamento que afirma representar la forma en que se realizaba la adoración y la enseñanza en la era del Nuevo Testamento se llama Didaqué,
que es la palabra griega para enseñanza o instrucción. Es un pequeño manual del discipulado de la iglesia primitiva. Es muy interesante. Ok. Parte de él se trata sobre cómo realizar bautismos y el catequismo o instrucción que se le daba a los nuevos conversos. Se oraba al Padre Nuestro todas las mañanas y todas las noches. Se ayunaba una vez a la semana. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día. Un día entero. Un día a la semana no comían para dedicarse a la oración. Es una ventanita al cristianismo primitivo oriental. Pero incluso eso no te da el... ¿Eso es como que un par de generaciones después? Sí, totalmente. Estamos a décadas de la era de los apóstoles. Ok. Y esto nos lleva a un territorio más controvertido, porque tanto la tradición católica como la tradición ortodoxa oriental afirman que las liturgias de la misa tienen raíces antiguas que se remontan al período de los apóstoles. Entonces hay debates sobre este tipo de cosas. Pero esencialmente no tenemos ninguna descripción de parte de los apóstoles sobre cómo debía ser una reunión de adoración. Lo único que sabemos con certeza es que era una comida que en algún momento se recreó para tomar la última cena, la comida de la Pascua con Jesús. Y siempre era una comida, ¿correcto? Bueno, no tenemos ninguna indicación de que esas referencias a las comidas fueran otra cosa diferente a realmente comidas. Es que es tan extraño para mí. Por alguna razón, eso es muy impactante. Y creo que es porque en la tradición en la que crecí, es muy raro que haya una comida. Ah, claro. Sí. Eso podía suceder una vez al año. Como un buffet en la iglesia o algo así. Sí, totalmente. Y es un montón de trabajo. Y como que... Entonces el 1% de las reuniones incluyen una comida. Así que cada reunión incluyera una comida, eso me parece una locura. Pero Pero era en una casa. Supongo que cuando estás en una casa, en algún momento tienes que comer. Claro, era un movimiento que se daba en las casas. Claro. El símbolo central de la reunión era la recreación del pan y la copa. Lo cual tiene el mismo tipo de influencia que debería tener la lectura de las escrituras en voz alta, que es... Recordemos. Sí, y descubrimos también la lectura en voz alta de las escrituras, de los escritos de los profetas y de los apóstoles. Tomaban el pan y la copa juntos, o sea, comida, o sea, el contexto de una comida, y luego leían en voz alta escritos de los apóstoles y los profetas. Nunca vemos que digan, bueno, como nosotros ya comimos o algunos van a comer después, tomemos solo algunos pedacitos de pan y unos sorbitos de vino. Bueno, en realidad ese fue un problema enorme del que Pablo habló a las iglesias de Corinto porque no había sabbat en el mundo romano. Entonces los ricos podían llegar temprano a las comidas, se comían todo y bebían todo el vino antes de que llegaran las demás personas que tenían que trabajar. Los otros trabajaban hasta más tarde. Claro. Pablo los llama los que no tienen. Para cuando ellos llegaban, todos los demás ya estaban un poco borrachitos porque ya habían bebido demasiado vino. Y Pablo les dice, ¿a esto lo llaman reunión de adoración? Él pensaba que eso era una farsa. Así que bueno, los critica por eso. Pero al mencionar los problemas, nos da algunas pistas. Por ejemplo, que la gente llegaba en diferentes momentos. Qué interesante. Y luego, más adelante, en 1 Corintios 14, él dice, ¿qué decimos, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, uno tiene un himno que compartir, uno tiene una palabra de instrucción, enseñanza, uno tiene una profecía, una lengua o interpretación. Ese era todo otro tema. Pablo dice, todo el mundo contribuye para que la comunidad pueda ser edificada. Y luego da instrucciones sobre hablar en lenguas y profetizar, porque los corintios estaban saliendo de control. Entonces, ¿es posible que durante esas primeras reuniones en ese entonces, ya que tenemos tantos elementos ahora, que hubiera momentos en que las escrituras no se leían? Interesante. Antes era como que se reunían, es todo lo que hacían, sí. leían las escrituras, Claro, hacían claro. un poco de exposición y eso era todo. Sí. Después parece haberse transformado a tal grado que había una comida, alguien podía compartir un himno, Claro, sí. alguien daba una profecía, podían suceder muchas cosas diferentes. Y luego es como que, chicos, se nos acabó el tiempo y todavía no hemos abierto el rollo. Simplemente no tenemos el manual. Todo lo que tenemos son bocaditos en el Nuevo Testamento en sí. Ok. Y luego en el periodo posterior al Nuevo Testamento, Parece que hubiera pasado de ser la cosa importante a ser una de muchas. Entiendo.
Sí, es ¿Eso fue lo que interesante. pasó? ¿Así fue como pasó? Sí, parece que el pan y la copa Se vuelven más convierten importantes. sí, se convierten en el símbolo central. Mm. Pero todos sabemos que la lectura de las Escrituras y la lectura de la Torá, los profetas y los apóstoles también era parte de lo que Pablo hacía en las iglesias, en las casas. Y él le dijo a Timoteo que no la dejara de lado. Le dijo a Timoteo, asegúrate de seguir leyendo las Escrituras en voz alta a la gente. Sí. Entonces, comienza a sonar cada vez más como una reunión de la iglesia, exceptuando tal vez un entorno más moderno. Claro. El pan y la copa hoy se han desconectado de una comida real en la mayoría de las comunidades. Todavía no entiendo la tradición protestante de comer el pan y beber de la copa solo una vez al mes. Para mí es totalmente extraño. Y eso yo diría Pero que... cuando no es una comida, es extraño que se haga todas las semanas. Sí, más o menos. Pero como tal, es crucial. Es tan importante en la formación de la identidad. Claro, sí. Porque el pan y la copa son... Estás comiendo la historia. En lugar de leerla en voz alta, Estás consumiéndola. estás consumiendo la historia, sí. Claro, sí. Estás interactuando con ella de una manera muy poderosa que te recuerda quién eres, quién es Jesús y el tipo de vida a la que soy llamado. Y eso te lleva a mirar hacia atrás. Como en Josías, miramos hacia atrás y lamentamos las formas en que no hemos sido fieles. Y luego, como Josué, miramos hacia el nuevo horizonte que se avecina y en qué tipo de persona te convierte la historia. Y realmente de eso se trata esto. En la lectura pública de las Escrituras, ya sea que esté conectado con una reunión de adoración o sea algo más aislado, como en los días de Josué, el punto central es la formación de la identidad. Es la creación de la realidad para la gente. Y realmente ese es el objetivo. Veo que estás muy interesado en esto, en la historia de las reuniones de adoración. Sí, lo siento. No, está bien. Amigo, perdón. Lo sé. Ahora que lo pienso es como... Por supuesto que eso te iba a interesar. Para ti esto es contexto. Sí. Es como decir, ¿cómo llegamos a lo que... Bueno, tendría miedo de tomar una posición sobre lo importante. De repente comencé a tener la sensación de, sí, la cena del Señor en realidad es probablemente más importante que la lectura de las Escrituras en voz alta en la tradición primitiva. Entiendo, sí. Y eso era lo que siempre se hacía. Sí. Y en realidad la lectura de las Escrituras era muy importante, aunque tal vez se salteaba. Pero no se dejaba de comer. Sí, claro. En fin. Sí, te entiendo. También estoy muy interesado en la formación de la identidad. Y he pensado mucho y leído mucho sobre cómo nuestros mitos moldean nuestra identidad. En particular, en tratar de pensar en eso en un contexto moderno, ¿cuáles son los mitos que nos han contado y recreamos? Cuando dices mito, ¿lo haces en el sentido técnico de una historia fundacional? Sí. Ya sea que esté o no arraigada a acontecimientos históricos, ese no es el punto. Claro. Es una historia que comienza a darle forma a tu idea de quién eres y tu papel en el mundo. Sí, y para los hispanohablantes hay ciertas historias que realmente forman nuestra identidad. Muchas de ellas son historias sobre la libertad. Hay personajes como Simón Bolívar. Y eso se convierte en una especie de mitología sobre la autonomía. Un tipo que se cuida a sí mismo y a lo suyo. También existe en todo el mundo el mito del sueño americano. No digo mito porque no sea cierto. Es solo una historia que define quién eres. Sí, así es como los sociólogos usan la palabra mito. Sí, los sociólogos. Independientemente de si está basado en acontecimientos históricos o no. Un mito mítico o un mito histórico funcionan de la misma manera. Sí, tal vez haya una palabra mejor que no necesita ese tipo de... Sí, es una buena palabra. Sí, cuando dices eso en América Latina, creo que incluso ambas cosas tienen sus raíces en una historia anterior, que es como la narrativa de la libertad. Libertad del dominio español. Y sí, celebramos eso. así que hemos esculpido quiénes somos en este nuevo lugar. No toleramos la opresión de esas instituciones de nuestro pasado, la realidad que asume la libertad del individuo y ese tipo de cosas.
Estas son narrativas centrales en la cultura de todo el continente americano. Sí, cuando pensamos en mitos, ¿pensamos en lo que los griegos se decían unos a otros en el 2000 antes de Cristo? No sé, sobre Zeus y diferentes cosas. Ujú. Y sí, esos eran mitos que le dieron forma a su identidad. Claro, sí. Pero también hay mitos que le dan forma a nuestra identidad. Ujú. Y también hay prácticas que tenemos, prácticas casi litúrgicas como... Supongo que eso ya no sucede mucho, pero cuando estaba creciendo iba mucho a centros comerciales. Claro. Era casi como una liturgia. Sí. Se convirtió en el templo y es donde uno se reunía Ujú. y todos estaban por todas partes. Y la historia es Y la historia es sobre el consumo. como formador de la Y identidad, la sí. identidad de Ujú. lo que llevas puesto y con Sí. quién estás. Así que eso se convierte en parte del mito. Uno de los sociólogos más importantes del siglo XX era un tipo llamado Peter Berger. Su libro más significativo se llamaba La construcción social de la realidad. El libro que le siguió se llamaba El dosel sagrado. En ambos libros, él reestructuró todo el estudio de la antropología y la cultura humana, etc. Su punto básico era la historia de la civilización humana. En primer lugar, afirmó que ningún humano experimenta la realidad de manera pura, En un vacío. sino que todo humano ya nace en una interpretación particular del mundo a través de 1000 formas de medios de comunicación, socialización y familia, etc. Ujú. Y la metáfora que me resultó más útil es la de los peces que nadan en el agua. Los peces tropicales, por naturaleza, han sido formados para que habiten aguas cálidas y poco profundas en un arrecife. Ujú. Y por otra parte, un tiburón que habita en aguas profundas, frías y oscuras, no tienen marco de referencia. Claro. Si les preguntaras, ¿te gustan estas aguas cálidas y poco profundas? ¿Cuál es tu opinión? Sí, ¿cuál es tu opinión sobre las aguas poco profundas que hay allí? Por supuesto, el pez tropical diría, ¿qué agua? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? ¿Qué quieres decir con poco profundas? Esta es la realidad. Ujú. Su punto era que exactamente así son las culturas humanas. Pero, paradójicamente, los humanos crean esos entornos. Así que somos creadores de esos entornos y al mismo tiempo somos creados por ellos. Y tenemos la inteligencia de dar un paso atrás y luego hablar de ellos de forma trascendente como superados. Sí, es muy interesante. Mm. Entonces, el dosel sagrado trataba cómo las comunidades religiosas hacen eso por la gente. De todos modos, él tiene un proceso interesante del que habla, que es un ciclo constante de repetición de los humanos. Él lo llama externalización, en el que creamos algo para ayudar a darle forma a nuestro entorno. Como crear el centro comercial. ¿Sí? Esa es una creación humana en la historia reciente. Claro. Pero luego llama objetivación a que esta institución, la llama así, se endurezca y que entonces la gente comience a darla por sentado. Y luego, en unas pocas generaciones, el centro comercial ya no es algo que los humanos crearon. Se vuelve algo Que nos crea. que está creando a los humanos, sí. Interesante. Ujú. Es fascinante. Sí. Así que todos los humanos que vivimos en el mundo lo hacemos habiendo sido creados con una visión de quiénes somos y de la historia en la que estamos. Y entonces, ¿cómo se relaciona eso con la lectura pública de las Escrituras? La lectura pública de las Escrituras en la historia de la Biblia está completamente envuelta con la idea de la formación de la identidad. Se supone que sea ese algo que te forma. Ujú. Es como cuando el centro comercial ha existido durante tanto tiempo y tú te conviertes en parte de él. Claro. Ahora forma tu identidad con que solo participes en el ejercicio de ir a uno de ellos. Sí. Eso es leer las escrituras. Actúa sobre ti, sí. Y ese es exactamente el papel que las escrituras han tenido a lo largo de su historia. Por eso surgieron, para volver a contar la historia de lo que Dios ha hecho por salvar y redimir a un pueblo y luego invitar a esas personas a una relación de pacto, a una nueva forma de vida. Y la pregunta es, ¿cómo mantienes esa forma de vida cuando esa no es la norma? Y ese es precisamente el papel de las escrituras. Y es la razón por la que la lectura pública en voz alta de las Escrituras ha tenido un papel tan importante a lo largo de la historia judía y cristiana. Hay algo que sucede allí que es intangible. Cuando tienes un versículo en una pantalla y se pronuncia un sermón, esa podría ser una forma muy poderosa de reflexionar sobre una verdad bíblica con una profundidad que nunca has experimentado. Pero también hay algo en escuchar toda la historia del Éxodo del capítulo 1 al capítulo 15, leída en voz alta. Plantea muchas preguntas locas, pero sales de ahí desafiado con una visión del mundo.
Y te hace pensar, sí, ¿quién tiene realmente el control aquí? ¿Dios o el faraón? ¿Cierto? Y empiezas a pensar que... sí, creo que te conté la historia de mi hijo Román. Sí, que él él vio el eso video de sí. Bible Project sobre Lucas parte 1 y él y yo tuvimos un conflicto. Le estaba pidiendo que hiciera algo, como que fuera a cenar y guardara sus Legos, y él no quería. Él tiene 5 años y se enfadó mucho. Llegó hasta el punto de básicamente decir, no me digas qué hacer. Y yo le dije, amigo, a veces simplemente necesito que hagas lo que te estoy pidiendo. Entonces metió a Jesús en la conversación, se enojó conmigo y a manera de humillación me dijo, quiero que estés fuera de mi familia. Sí, Paxton también dice eso. Luego dijo, voy a decirle a Jesús qué hacer, voy a matar a Jesús, quiero ser como Herodes. ¡Wow! Quería tomar el control. Y yo pensaba... Bueno, está siendo honesto. Sí. Está siendo honesto, pero está usando la historia bíblica para expresar lo que siente. Y puede darse cuenta de que en ese momento no quería seguir a Jesús. Él quería decirle lo que tenía que hacer. De hecho, quería eliminar cualquier oposición a su voluntad. Y Herodes es lo que le vino a la mente. Se convierte en el lenguaje que usamos para describir nuestra experiencia. Totalmente, sí, sí. Y otra cosa hermosa es que, como comunidad, tienes un conjunto común de ideas e imágenes para expresarte e interpretar cosas. Y también hace que quedes ligado a la historia. Sí, o sea, no me gustó la forma en que me estaba tratando en ese momento, así que tuvimos que ocuparnos de lo que... sí, en ese Nos momento. ocupamos de las consecuencias de sus palabras Sí. y su comportamiento. Pero imagina cuando algún día lo haga frente a una verdad profunda o en un momento que exprese su gratitud por algo. Sí. Y use la imaginación bíblica Claro. para expresarlo. Sí, correcto. Yo no le enseñé. Acabábamos de leer la historia de Lucas en la cena durante la temporada de Navidad y él vio el video de Lucas. Y luego eso se convirtió en el marco que le ayudó a entender su experiencia. Esa idea de... ¿Cómo se llama? ¿Burger? Berger, Peter Berger. Que nosotros creamos estas estructuras y que luego las estructuras nos crean a nosotros. Esa es una idea genial en cuanto a cómo vamos a vivir la vida. Me siento como que la gente que leo fuera del cristianismo, que habla de negocios y cosas diferentes, la cultura de las nuevas empresas, Sí. la cultura empresarial. Sí. Mucho de eso tiene que ver con hábitos y la psique y cosas para ayudarte a ser mejor persona, más productiva, más feliz y todas esas cosas. Muchas cosas de autoayuda. Sí. Esa idea de que cuando creas una estructura en tu vida, esa estructura va a recrearte a ti, en cualquier cosa. Y luego específicamente pensando en esto como, bueno, también quiero seguir a Jesús. Y así puedes darle estructura a tu vida porque al escuchar la lectura de la Biblia sabes que eso va a crear quién eres. Sí, es una pieza de un conjunto más amplio de hábitos que históricamente tuvieron un papel muy importante Para darle forma a quién eres. para darle forma al pueblo de Dios. La cena del Señor es uno de ellos. Sí, y luego tenemos toda la tradición espiritual cristiana. Es increíble que en las expresiones ortodoxas, católicas y protestantes de las prácticas espirituales como de la hospitalidad y de la generosidad, de silencio y soledad, se incorporen estos ritmos a tu vida que sostienen a un seguidor saludable de Jesús a largo plazo. E históricamente, sí, escuchar la lectura de las escrituras en voz alta tiene un efecto intangible en la imaginación humana. Básicamente es el dicho, eres lo que comes, ¿verdad? Sí, o eres lo que escuchas, lo que tú escuchas. Sí, te conviertes en lo que escuchas. Sí, esa es una forma bastante simple y profunda de decirlo. Hace unos años, uno de los pocos teólogos rockstar que viven hoy en día y que es conocido fuera de los círculos de la teología nerd, un tipo llamado N.T. Wright, escribió este ensayo realmente interesante llamado ¿De qué modo la Biblia es autoritativa? Él comienza diciendo, la Biblia es fundamentalmente una larga narración, no un libro de leyes. ¿Y qué significa que una larga narración sea una autoridad divina en tu vida? Y en la conclusión del ensayo expone esta gran afirmación. Dice, creo que esta es una de las razones por las que Dios nos ha dado tanta historia, tanta narración en las Escrituras. Porque la autoridad de las historias es la autoridad que realmente funciona.
porque las historias determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo, y cómo experimentamos a Dios. Si le tiras un libro de reglas a la cabeza de alguien o le ofreces una lista de doctrinas, puede eludirlo o evitarlo o simplemente estar en desacuerdo y alejarse. Pero cuando le cuentas una historia, los invitas a una comunidad de personas que viven según esa historia y los invitas a un mundo diferente. Los invitas a compartir una visión del mundo completamente nueva. Cuando alguien entra a la historia del Evangelio y encuentra lo convincente que es, comienza a destruir silenciosamente la visión del mundo que tenía antes. Y luego no se sabe qué puede suceder cuando Dios mismo hace que nazcan nuevas vidas y nuevos mundos por medio de su palabra. Así que es una especie de combinación de esa observación de Peter Berger con la antigua práctica de la lectura de las Escrituras y la historia del Evangelio. De hecho, hay un ensayo muy formativo para mí con el que resoné profundamente hace muchos, muchos años, porque esa era mi experiencia. Incluso al ir a un ministerio de evangelismo para los skaters y escuchar las historias de Jesús habladas o leídas en voz alta, las enseñanzas de Jesús, que obraron silenciosamente en mí durante años. Sí, obraron silenciosamente en ti. Por años y años. Al igual que la historia de Lucas ha estado obrando silenciosamente en la imaginación de mi hijo. Y creo que esa perspectiva es lo que yo me perdí. Y lo que creo que retomé al estar perdido en mi tradición fue la forma en que hacíamos sermones y enseñanzas y demás. Siempre era con frases muy rápidas y afiladas. Esto es lo que tienes que creer y hacer. Hazlo. Toma la decisión. Haz el cambio. Muy decisivo, muy rápido. En lugar de hacerlo a fuego lento para que le dé forma a tu imaginación lentamente y comiences a apreciarlo. Claro. Igualmente sucedía de esa manera, pero no había espacio para simplemente dejar que pasara y apreciarlo. Entiendo. El enfoque siempre estaba en cuál era la siguiente y más decisiva doctrina o aplicación. Y escribí un ensayo sobre cómo la historia es poderosa, y la metáfora que me vino a la mente fue la diferencia entre un cuchillo y un sol. Un cuchillo es afilado y decisivo. Sí. Y puedes articular algo claramente o sistematizar algo rápidamente. Pero el poder del sol es muy diferente. Toma forma lentamente, millones de años, pero una vez que se calienta, se vuelve muy caliente y radiante y comienza a afectar todo. Claro. También tiene su propia gravedad y todo es atraído hacia él. Sí. Es un tipo de poder diferente. No es rápido y no es tan decisivo, pero es mucho más poderoso en cierto modo. Sí, es más penetrante. Es más penetrante. Su energía tiene... La energía es penetrante, sí. Sí. También tiene una fuerza gravitacional que atrae las cosas hacia sí mismo. De la misma manera que una buena historia crea un mundo donde todo es atraído a esa forma de ver las cosas. Claro. Te da un marco en el que ahora puedes encuadrar todas tus experiencias. Así que yo podría darte rápidamente un montón de doctrinas o reglas y sería rápido. Es decisivo. Sí. Podría hacer un cambio en este mismo momento. Pero si realmente no le he dado forma a tu imaginación... O tus valores. Y tus valores, y tu identidad... Sí, como dice el teólogo James Smith en Deseando el Reino, y después en otro libro, Eres lo que amas, que es más reciente, su punto es que el discipulado cristiano tiene que ver con asumir un papel activo para darle forma a lo que amas. Él se enfoca no solo en la imaginación, sino en tus afectos. Lo que deseas, lo que quieres en la vida, lo que te emociona más, por lo que harás sacrificios. Claro. Uno hace eso por las cosas que ama. Y él piensa que el discipulado cristiano tiene que ver con la creación de entornos y comunidades que, por medio de los hábitos, comiencen a darle nueva forma a lo que amamos. Y estoy seguro de que hay tradiciones cristianas que hacen eso muy bien. Sí, totalmente. Sí. Trasciende la reunión dominical. Sí. La reunión dominical puede tener un rol, pero es solo un rol dentro de una forma de vida mucho más amplia. Sí. Las escrituras también tienen un rol muy importante en eso. Para mí es liberador valorar eso porque la medición del éxito está mucho más ofuscada. Como, ¿cuándo comienza a ser exitoso el sol? Sí, totalmente. Es como... Uno sabe cuándo un cuchillo ha funcionado bien y ha hecho un buen corte o algo así. Pero en el sol simplemente se juntan todos esos billones y billones de partículas y luego, cuando se llena, se enciende y se convierte en una nueva... Pero así es como se forman lentamente tus afectos, tu imaginación. Es más difícil de medir. Para retomar algo que ya mencionamos, en este caso cambia el papel de las escrituras
de ser algo sobre lo que actuamos a ser algo que actúa en nosotros. Claro. Tienes que leerlas, pero luego, metafóricamente hablando, también te están leyendo a ti. Sí, claro. Y encuentras que esa palabra te habla a ti, esa palabra antigua. Y es por eso que esto es fiel a mi propia experiencia. Cuando las escrituras se leen en voz alta, cuando estoy en una reunión de seguidores de Jesús, me siento más confrontado a nivel personal que cuando estoy sentado leyendo solo. Esa es mi experiencia. Y cuando estoy solo, me siento confrontado de manera diferente. Por lo general es muy diferente, Sí. pero hay algo en estar de pie o sentarse al lado de un montón de personas en mi comunidad y decir, estamos tratando de seguir a Jesús juntos. En realidad, para mí lo hace más creíble. Sí. Porque cuando estás solo, al menos eso es lo que dicen nuestros escépticos internos, piensas, bueno, es muy difícil. ¿Dios hizo eso y esa historia o qué? Es un poco extraño, como si la Biblia fuera extraña. Pero luego, cuando estamos reunidos como grupo, juntos, decimos, sí, esta es nuestra historia y vamos a vivir según esa historia. Claro. La iglesia es la creación de un entorno que luego comienza a crearnos a nosotros. Y encuentro la visión cristiana del mundo más creíble cuando estoy con otros cristianos. Y las escrituras tienen un papel significativo en eso. Y creo que es importante reconocerlo. Me estoy imaginando que alguien muy escéptico escucha esta conversación y dice, bueno, parece que estuvieran hablando de lavado de cerebro. Y supongo que tienes que comenzar con, ¿vas a seguir a Jesús? ¿Y crees que la Biblia tiene una especie de autoridad divina en tu vida? Sí. Tienes que pasar por eso primero, antes de que puedas decir que es importante dejar que obre en ti. Sí, pero incluso debajo de eso, sí hay una manera de formación de identidad llamada lavado de cerebro. Pero el punto es que la persona que señala falencias en eso se expone constantemente a una forma diferente de lavado de cerebro, de una historia diferente sobre el mundo. Y por supuesto, la pregunta es, ¿cuál de esas historias describe mejor la experiencia humana y la realidad? Y sí, puedes usar términos crueles como lavado de cerebro, pero es la construcción social de la realidad que es la... Y sucede con todo. Sucede con todo. Sí. La historia moderna también es una construcción de la realidad. Realmente me encantó el libro Sapiens. Creo que mencioné esto antes. El tipo que escribió eso, el nombre se me escapa, pero él habla de cuántas prácticas culturales normales son construidas de nada más que el dinero. El dinero en realidad no existe. ¿Qué es el dinero? Claro, es un constructo. Es totalmente un constructo. Todos creemos en él, pero es una fantasía. La percepción del valor. Es una absoluta fantasía. La percepción de algo abstracto, sí, totalmente. Y nos parece totalmente correcto. Porque nos han lavado el cerebro para que creamos que es valioso. Sí. Lo mismo con la democracia o cosas diferentes. Es como... O posiciones sociales como el capital social, porque he logrado ciertas credenciales o tuve cierta experiencia. Sí, y eso vale algo. Y ahora tengo un valor, un peso y una autoridad que puedo usar en mi beneficio o lo que sea. Claro, todo se basa esencialmente en los mitos en los que creemos. Sobre lo que es valioso. Sí, sobre lo que importa. Acabo de desayunar con alguien que creció en Sudáfrica y estaba hablando de los veteranos. De cómo en Sudáfrica todo el mundo hace el servicio militar. ¿Sí? Es parte de la historia de todo el mundo allá. Como en muchos países, sales de la escuela secundaria y vas al servicio militar. Claro. Pero él estaba hablando de que cuando se mudó a Estados Unidos, una de las cosas que notó fue que... Algunas personas lo hicieron y otras no. Sí, para los veteranos que lo hicieron voluntariamente, se convierte en un honor social. De todos modos, esa es una narrativa diferente, una mitología diferente sobre lo militar que crea valor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es en verdad? La realidad. ¿Qué es la realidad? Eso es lo complicado. Y se puede describir en términos de matemáticas y química, pero incluso eso en sí mismo es solo un aspecto de la realidad. Claro, sí. Así que los humanos, por naturaleza, esto es Génesis 1, gobiernen la tierra, sométanla, creen, denle forma a la creación. Claro. Tomen el potencial en bruto que tiene y hagan una nueva creación a partir de ella que luego van a habitar. Y piensa en lo que el dinero como constructo ha hecho para darnos forma a nosotros como personas. Sí. Si regresas a la idea de Berger, hemos creado algo que no existía. Cierto. Y ahora obra en nosotros y nos da forma. Entonces, todo esto para decir que en la lectura de las escrituras en voz alta, como formación de identidad,
El trabajo que tienes que hacer es presentarte, ¿cierto? Sí. Y luego dejar que obre en ti. Correcto, sí. Se puede poner mucha energía en una reunión de adoración de la iglesia y en la arquitectura para llevar a la gente a un encuentro con Jesús por medio de las escrituras, el pan y la copa. Pero también hay otra forma de hacerlo, que es mucho más simple. Y esa es la que nos interesa. Gracias por escuchar el podcast de Bible Project. Si has disfrutado de estos episodios del podcast, una forma de ayudarnos mucho es escribiendo una reseña en donde sea que escuches los podcasts. Otra forma de ayudarnos es visitar nuestro sitio web spa.bibleproject.com y darle un vistazo a todas las otras cosas que tenemos. Tenemos videos y recursos gratuitos y un número creciente de personas que nos apoyan que hace posible todo este proyecto. Así que gracias. Si te animas a tratar de reunir a algunas personas para que lean las escrituras en grupo, nos encantaría saber cómo te va. Recuerda, no hace falta que des un sermón, ni siquiera tienen que enseñar. Solo reunir a algunas personas y leer un libro de la Biblia, podría ser corto para comenzar, y dejar que esas palabras obren lentamente en sus corazones y mentes. Nos encanta escuchar historias, y si te decides y lo implementas, puedes enviarnos un correo electrónico a espanol@bibleproject.com. Y también estamos en YouTube, en youtube.com/bibleprojectespanol y en TikTok, @bibleprojectespanol. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Mariana Sánchez y soy de Guadalajara, México. Me gustan mucho los recursos de Bible Project por cómo usan el arte para representar con creatividad y claridad lo que está escrito en la Biblia y su historia. He podido entender mejor lo que Dios quiere comunicarnos y con qué intención. Mi esposo y yo lo usamos para compartir con grupos de jóvenes y de música en iglesias locales. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y dar en nuestra página web spa.bibleproject.com.